Ahora continuamos con los formatos especiales que se llaman, que se aplicarían en las operaciones de contratos de colaboración empresarial. Estos son los formatos 5247, 48, 49, 5250, 5251, 5252. Este tiene un prevalidador especial, no es el mismo prevalidador de la información que estaba explicando anteriormente Alexandra. Entonces, ese nuevo prevalidador que se descarga para reportar esta información. Tengan en cuenta que este formato no ha surgido modificación, sigue siendo versión 1, o sea, no ha cambiado. Entonces, ¿quiénes deben reportar estos formatos de colaboración empresarial? Deben ser presentados por todas las personas o entidades que celebren este tipo de contratos, ¿sí? Todas las sociedades. Y vamos a ver más adelante quién es el obligado a presentarlo. Inicialmente, donde yo tenga un contrato de colaboración empresarial, tengo que reportar esta información. ¿Cuáles son estos contratos de colaboración empresarial? Entonces, los consorcios o uniones temporales, los contratos de mandato o administración delegada, los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, los joint venture y cuentas en participación, los convenios de cooperación con entidades públicas. Todos estos contratos, si algunos de nuestros clientes, alguno o la empresa que ustedes manejan o persona natural, tiene este tipo de contratos, tienen que reportar esta información. Ahora vemos más adelante cómo se reporta. Entonces, ¿quiénes reportan? En los contratos para exploración y explotación de hidrocarburos, gases, minerales, las personas o entidades que actuaron en su condición de operador. Esa persona es la que tiene la obligación de reportar estos formatos. En los contratos de administración de mandato o administración delegada. Entonces, las personas o entidades que actúen como mandatarios o contratistas son los obligados. ¿Sí? En las cuentas en participación, las personas o entidades que actúen como gestores. El gestor, no el oculto. El oculto no debe reportar esta información. En los contratos de joint venture, las personas o entidades que actuaron como representantes o administradores. En el caso de los consorcios y uniones temporales, tengamos en cuenta, ¿para quién debe reportar? Quienes cumplieron con la obligación de expedir factura. Aquí queremos hacer un llamado de atención en razón a que, ¿qué pasa? Que en este tipo de operaciones yo puedo establecer en este tipo de contratos que el que reporte sea el consorcio, entonces, o la unión temporal, pues ellos serán los obligados. Si ellos son los obligados a facturar, ellos son los obligados a reportar esta información. Pero si en ese contrato de unión temporal o de consorcio se estableció que cada una de las partes facturaba, pues cada una de las partes debe reportar este formato, que hemos visto en la práctica y hemos acompañado a nuestros clientes con requerimientos que les han llegado, que como en este tipo de contratos, como cuando yo actúo como parte, como consorciado, entonces yo mismo facturé, yo mismo imputé mis propios gastos, no reportaron la información, ¿sí? No la reportaron y la reportaron dentro del formato, ejemplo, si es el caso de los ingresos 1007. Entonces, están recibiendo actualmente requerimientos de la administración tributaria porque la administración tributaria les está diciendo no cumplieron con la obligación. Entonces, tengan cuidado que cuando esté ante un tipo de ese tipo de contratos, yo tengo que identificar, así yo mismo sé el que esté facturando, que no los tengo que reportar si son los ingresos en el 1007 o en el 1001 si son mis costos y deducciones, sino los que tengo que reportar es en este prevalidador con estos tipos de formato, que más adelante ya vamos a ver los conceptos y la forma como se reportan, ¿sí? Entonces, no lo reporto arriba, y sí los tengo que reportar cumpliendo estas condiciones y estos parámetros que me establecen los contratos de colaboración empresarial, ¿sí? Porque no los puedo reportar arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que al final, si usted se presentó como consorciado en una licitación, al final tiene que colocar el NID de ese consorcio bajo el cual está actuando. Entonces, es importante tener en cuenta eso. En convenios de cooperación con entidades públicas, pues ¿quién reporta las personas o entidades que actuaron como administradores del contrato? ¿Quiénes no deben reportar esta información? Entonces dice que esta información no deberá ser,
que esta información no deberá ser informada por los partícipes ocultos, por los consorciados, por los unidos temporalmente, por los mandantes, por los contratantes, por los asociados, los ventures o los demás partes del contrato, ¿sí? El que está detrás de no, sino el que está actuando como administrador. Independiente, ¿qué me dice la resolución y qué me ha hecho la DIAN? Independiente de la obligación que cada uno de estos miembros tenga respecto a su propia información. Es decir, si yo soy partícipe oculto en un contrato de cuentas en participación, yo no reporto la información que tenga que ver con el contrato y que de dónde proviene, de la certificación que me entregue el gestor. Yo no la reporto, esa información la debe reportar el gestor. Independiente que a mí sí me toca reportar la otra información si cumplo con los requisitos de los requisitos que me está diciendo el artículo 1 de la resolución. Si yo cumplo y me toca reportar información de ese tipo de información, yo la reporto en mis formatos normales, pero no voy a reportar nada del contrato porque la reporta el socio gestor. Ahora, tener en cuenta que también, como mencionaba Jenny, cuando ya a esta fecha o a la fecha se ha liquidado el contrato o el consorcio, la unión temporal, ahí sí existe obligación para el consorciado o el socio oculto de reportarla, antes no. En esta parte, nosotros en el año 2021 le hicimos una consulta a la DIAN si con ocasión de esta operación, el partícipe, en un contrato de cuentas en participación, el partícipe oculto debería incluir en el formato 1001 los pagos o abonos en cuenta y las retenciones, los costos y deducciones que le transfería el socio gestor con la identificación del socio gestor, pese a que esto no correspondía a un pago o a una en cuenta, sino que era una operación transferida por el socio gestor. Y la administración tributaria, ¿quién nos contestó? Que no, que esta información, ¿qué nos contestó la administración tributaria? Que el socio oculto no debería reportar en el formato 1001 operaciones relacionadas con el contrato de cuentas en participación. Eso también es una posición que existe y existía. Si yo como socio oculto mi formato 1001, por ejemplo, en el caso de los pagos o abonos en cuenta, yo debería incluir como un costo lo que me estaba pasando mi partícipe gestor por los diferentes conceptos. Recuerden que en esa certificación que me debe entregar el gestor, me debe decir los conceptos de los costos y gastos que me transfiera, si son honorarios, si son servicios, si son pagos de impuestos, si son impuestos, si son otro tipo de costos que me transfiera en virtud del desarrollo del contrato, depreciaciones, todo lo que me transfiera, me los debe discriminar en la certificación para efectos de qué, no de la información de medios, porque recuerden que la información de medios me dice que yo como socio oculto no incluya nada de esto, sino en la declaración de renta me toca desagregarlos dependiendo si es un costo de administración en el formato 2516 me toca desagregarlos, entonces para eso es que la necesito, pero no la necesito para hacer este reporte en información exógena, porque uno, en la resolución me dice que no la reporte y dos, le quisimos hacer la pregunta precisa a la DIAN, si yo como socio oculto tenía que reportarla con el NID del socio gestor y la respuesta fue no. ¿Sí? El socio oculto no deberá reportar nada en el formato 1001. ¿Por qué queremos compartir esta consulta que hicimos en su momento? Porque sabemos que hay posiciones que dicen que sí se debe reportar con con la identificación del socio gestor. Entonces, les queremos compartir esta consulta para que la tengan como herramienta en un momento de soporte de por qué no se reportó.